Buenas tardes a todos los presentes. Les damos la cordial bienvenida a este webinar, ¿no? Que es para la presentación de la segunda especialidad en psicoterapia de la Universidad Norbert Wiener. Bien, a continuación vamos a dar pase a nuestro expositor del día de hoy, que es el doctor Luis Felipe Geldres. Él es maestro en intervención psicológica, es terapeuta TREC, terapeuta en terapia cognitiva, terapeuta dialéctico-conductual, especialista en conductas adictivas, docente de posgrado en psicología clínica, psicopatología y terapias cognitivas en universidades nacionales e internacionales. Y es nuestro docente, digamos, de la segunda especialidad en psicoterapia y de otras especialidades también. Entonces, nosotros estamos muy orgullosos de presentarlo ahora en esta exposición y con muchísimo gusto lo vamos a escuchar. Doctor Luis Felipe, adelante con el tema de hoy. Ok, muchas gracias, muy amable, estimado Lucy. Bueno, para mí es un gusto y un honor enorme el poder estar en este instante compartiendo con todos los colegas esta sesión, que si bien es cierto, no es tan larga en cuanto al tema del tiempo, por obvias razones, y que no podemos abarcar absolutamente muchas cosas o todo lo que uno quisiera en una sesión que es reducida, pero sí, evidentemente significativa, porque tiene elementos fundamentales para entender y comprender lo que significa las terapias basadas en evidencia. Y justamente dentro de este marco de trabajo técnico es que la universidad propone ese desarrollo de especialización en una segunda especialidad en psicoterapia. Colegas, hablar de terapias es hablar de un mundo. Hablar de terapias es hablar de una gran marea, ¿ok? Constitutiva de conceptos, de filosofías, de propuestas, de miradas, de aristas, de variables, cada una más peculiar que otra. La idea es enfocarnos para poder preguntarnos qué hacer, qué desarrollar y qué decir dentro de lo que significa el marco de proceso técnico clínico con los usuarios y los clientes. Antes de eso, quiero que tengamos en cuenta el siguiente panorama. Observen esto o escuchen esto e imagínense esa realidad que es palpable. La Organización Mundial de la Salud en el año 2024, en su último reporte general sobre la salud mental, dice lo siguiente, que aproximadamente cerca de 1.000 millones de personas en el mundo sufren de algún tipo de trastorno mental, lo que equivale aproximadamente a 1 de cada 7 personas presenta un trastorno clínico marcado y severo. Trastornos tales como la depresión, la ansiedad, el trastorno obsesivo-compulsivo, los cuadros de personalidad y trastornos psicóticos forman parte, sin duda, del gran bloque y grupo de trastornos cuadros marcados, siendo la depresión el trastorno que diagnósticamente está mucho más asociado a nivel mundial a los estándares clínicos de dominio clínico o dominio diagnóstico, porque más de o cerca de 350 millones de personas en el mundo sufren este tipo de trastorno. Aproximadamente entre las edades de 10 y 19 años, el 14% de este grupo etario presenta algún trastorno de tipo mental y es el suicidio, aún una de las principales causas asociadas a salud mental con mayor desenlace de fatalidad en el mundo entero. Este es el panorama que nos pinta, colegas, la Organización Mundial de la Salud. Frente a este punto, la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Cómo actuar? ¿Cómo trabajar? ¿Qué proyectar? ¿Ok? Referente a esta condición crítica y clínica. La tarea terapéutica entonces consiste, amigos míos, en llevar, sin duda, por un escenario de recuperación y de equilibrio a aquellas personas que están trabajando ahí, punto a punto, codo a codo, con María del Pilar, con Andrea, con Estrellita, con Brigitte. ¿Y por qué trabajar con ellos? Porque el gran proceso de cambio se da fundamentalmente no solo asignándole responsabilidad única y exclusiva o al terapeuta o al cliente, sino que es un trabajo colaborativo a través de un dominio de colaboración empírica, cómo trabajamos en lo que es el diseño técnico de la terapia o de las terapias de tipo cognitivo-conductual. Así que permítame entonces hacer representación de estos PPTs para poder seguir desarrollando el proceso de trabajo técnico y clínico al respecto. Psicoterapia basada en evidencia para los nuevos desafíos de tipo emocional. Colegas, rápidamente quiero hacer un panorama de lo que vamos a trabajar o tratar de hacerlo de la manera más sintética posible en esta sesión de hoy. Vamos a ver cuál es un marco introductorio rápido, conceptos generales, vamos a conocer procesos emocionales y cuáles son los retos y desafíos en la intervención empírica, ahora que nosotros estamos en este punto marco y diseño de trabajo. Eh, Casos de la vida real.
¿Han escuchado, han tenido conocimiento o conocen ejemplos como el siguiente? Fíjense, va una persona a consulta, un cliente, usuario, paciente, como deseamos llamarlo, y le dice al terapeuta lo siguiente. Desde hace mucho tiempo me siento mal. No sé qué es lo que me pasa, pero estoy seguro de que algo sucede en mí. Tengo momentos de desesperación, miedo y siento que me muero. No sé qué hacer. Me recomendaron que venga con usted. ¿Qué es lo que responde el terapeuta como devolución práctica a ese evento situacional expresado por el usuario? Le dice lo siguiente. Tranquilo, mucha gente pasa por lo mismo. Las cosas de la vida, el destino, el dolor, hace que la gente sufra así. Pero te aseguro que ya va a pasar. Tranquilo, no pasa nada. Ok, caso número 2. El cliente va a consulta y le dice al terapeuta lo siguiente. Estoy cansada de vivir o de visitar médicos y especialistas, ya que nadie me ayuda. Los dolores que tengo son reales, los siento en mi cuerpo, pero todos ellos me dicen que solo es psicológico. Me han derivado con usted, pues tengo miedo de que algo grave suceda en mí. Frente a esta premisa experta, o perdón, de expresión, ¿qué le dice el terapeuta? ¿O qué bajo su experticia? El terapeuta le dice lo siguiente. Eh, Tranquila. Las fuerzas internas que subyacen en la psique determinan la proliferación magnificada de elementos endógenos y exógenos, cuya convergencia correlativa proscriben la homeostasis y perpetúan un ciclo encadenado al dolor. Veremos cómo evoluciona a través de la externalización emocional, ¿ok? Que guía la palabra, ¿ok? La pregunta es, ¿qué dijeron? ¿Qué hicieron? ¿Qué desarrollaron? Posiblemente nada, ¿cierto? Posiblemente nada. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que estamos observando y estamos viendo son palabras vanas, simples y vacías que no tienen sustento en algún tipo de proceso y trabajo técnico clínico estandarizado que sin duda significa la mejora fundamental e importante del usuario o el paciente. Pero la pregunta, colegas, es, ¿por qué a veces se hace esto? ¿Por qué a veces aplicamos este tipo de procesos y procedimientos metodológicos dentro de lo que es la parte técnica, clínica o terapéutica? Posiblemente porque, por tradición, bueno, porque en la universidad, en el pregrado, mi profesor lo hacía así, nuestro profesor nos explicaba ello. Y por ese motivo yo lo sigo haciendo porque decía que funcionaba. Lo hacemos por intuición, porque siento, creo, me parece que esto va a ayudar. Tengo la sensación particular y personal de que esto sí puede ayudarle a este usuario o a este consultante. O posiblemente lo hacemos por marketing, ¿cierto? Porque es la terapia que está de moda, porque es la terapia que todo el mundo habla, porque es la terapia que aparentemente da resultados importantes, fenomenales y maravillosos dentro del quehacer técnico y terapéutico que se desarrolla con el usuario o con el cliente. Hay muchas razones y motivos por los que aplicamos alguna u otra forma de terapia. Pero para poder entrar en detalle y en acción, es importante que podamos entender un concepto que a veces no es tan sencillo ni fácil de entender. Y que increíblemente para este concepto o para esta variable no hay una única definición. Si nos tomamos el trabajo de buscar bibliográficamente, evidentemente donde tenemos que consultar, ¿no? En la bibliografía, vamos a encontrar un sinfín de definiciones referente a lo que significa el tema o plano de la ciencia. Pero tres importantes y rápidas, pequeñas, acá las pongo a colación para poder entender y a partir de ello desarrollar el proceso de trabajo interventivo en lo que se dice basado en ciencia o basado en evidencia. Ok. Eh, en este instante está ocurriendo increíblemente un temblor muy fuerte en esta zona del Perú, así que si es que escuchan la bulla de mis perritos, les pido por favor que tengan la paciencia porque son cosas fortuitas que pasan, pero ya está pasando. Felizmente no tengo yo tanta desesperación, sinceramente, para el tema de los temblores, ¿ok? Y también mi estudio está cerca de las azoteas de los vecinos que tienen un montón de perritos que están ladrando, ¿ok? Así que bueno, ya pasó. Cosas que pasan en un en vivo, ¿no? En el webinar. Bien, punto aparte, seguíamos, colegas. Decíamos, ¿qué cosa es la ciencia? Muy bien, acá tres puntos importantes o tres conceptos que nos van a enmarcar el desarrollo de trabajo que el día de hoy estamos básicamente desarrollando. ¿Qué cosa es lo que dice la UNESCO el año 2017? Referente a lo que significa el tema de ciencia. Colegas, la ciencia es el proceso mediante el cual la humanidad, de forma individual o colectiva, realiza un esfuerzo organizado mediante el estudio objetivo de los fenómenos y la utilización de los resultados. Hace estudios
utiliza los resultados, los generaliza para proponer leyes, entre comillas, universales, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué cosa es lo que dice la RAE en su edición importante y fundamental, y yo diría fenomenal, ¿no? Del tricentenario de la RAE? Respecto al tema de ciencia, dice lo siguiente. Es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación, el razonamiento, la sistematización estructurada, ¿ok? De los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva. Es decir, lo que observe una determinada, por ejemplo, conducta, por tal o cual característico variable, es posible que sepa o más o menos proyecte cuándo y cómo va esta a desarrollarse o volver a ejecutarse, ¿cierto? Muy bien. Y de todos los más importantes epistemólogos en el mundo, sobresale uno, un latinoamericano, ¿no? Eh, Mario Bunge, el gran epistemólogo eh, argentino que cuestionaba muchísimo hasta el último día de su vida a una forma de terapia que es el psicoanálisis. En fin. ¿Qué decía o qué dice Mario Bunge? ¿Qué decía respecto al tema de la ciencia? Que esta es un cuerpo de ideas caracterizado como conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible. ¿Ok? En resumen, ¿qué es ciencia? Es un proceso de estudio que a partir de la observación directa y diseños estandarizados van a aplicar o van a trabajar con leyes universales porque estas van a generalizarse, pero que pueden ser falibles, sin duda, porque la ciencia constantemente se cuestiona, porque la ciencia constantemente se contrasta, porque la ciencia constantemente se comprueba y se compara, ¿no? Eso es un punto fundamental e importante de la ciencia que no tienen o no ocurre en otros marcos de trabajo denominados pseudociencias. ¿Y qué cosa es, colegas, una pseudociencia? Para entendernos rápidamente, una pseudociencia o una falsa ciencia es aquella afirmación, creencia o práctica que es presentada incorrectamente como científica, pero que no sigue un método científico válido. Es decir, no aplica el procedimiento científico, no aplica la metodología científica que empieza con la observación directa de fenómenos, ¿ok? No puede ser comprobada tampoco de forma por lo menos fiable y carece de estudios o estatus científico. A menudo esta pseudociencia se caracteriza por el uso de afirmaciones vagas, contradictorias, exageradas o infalsables, poca o nula disposición por parte de sus seguidores a aceptar evaluaciones externas de expertos y, en general, la ausencia de procedimientos sistemáticos para el desarrollo racional de teorías. Muy bien. Eh, de esta pseudociencia en comparación con la dinámica de la ciencia como concepto que hemos visto en ese momento, sin duda se derivan muchos aspectos, se derivan muchos procesos aparentemente de estudios, ¿ok? E incluso dentro de esta pseudociencia, como concepto y marco que ahora hemos visto, eh, se deducen, se derivan también las famosas llamadas, hoy por hoy, pseudoterapias psicológicas, que no están avaladas por la investigación, que no tienen rigor ni profundidad, y que algunos estudios indican que lejos de ayudar, pueden generar malestar crítico y clínico en un usuario o en un cliente. Hay un libro muy importante y fundamental que recomiendo su lectura, del gran Vicente Cavallo. Hace una recopilación de todas aquellas que aparentemente son terapias, pero que carecen de ese estatus de investigación y que por consiguiente, dice Cavallo, lejos de ayudar, puede generar un gran malestar en aquella persona que desarrolla con algún posible profesional tales terapias. Eh, el libro se llama Ingenuus o Ingenuus y está totalmente libre y disponible en Internet para poder observarlo y verificarlo. ¿Ok? Pero estas pseudoterapias, colegas, o estas pseudociencias, tienen ciertas características importantes para su reconocimiento que es fundamental que nosotros la tengamos en cuenta. ¿Ok? ¿Cuáles son aquellas más importantes? Por ejemplo, en este caso, características de estas pseudociencias y por qué se reconocen. Bueno, para comenzar, porque hay ausencia de falsabilidad. ¿Qué significa eso? Significa que la ciencia constantemente, como dije hace un instante, está contradiciéndose e investigándose. Es decir, sus premisas teóricas, lo que son, están siempre sometidas a pruebas, porque alguna otra investigación puede refutarlas, ¿no? Y es justamente parte del proceso de trabajo de ser reconocidas como ciencia. Mientras que esto está ausente en el plano de la pseudociencia, porque sus premisas
están constantemente presentes de principio a fin y no pueden ser replicadas. No son replicadas. Y si es que se intenta replicar, lo que se hace es simplemente criticar a aquellas voces que están criticando a la suya propia, ¿no? Eh, las pseudociencias utilizan también un lenguaje ciertamente, aparentemente cientificista, para poder darle un significado de interés a aquellas personas que siguen ese proceso de trabajo o ese proceso de variable, ¿no? Neuro, ¿ok? Eh, astros, sideral, energía, etcétera, etcétera. Hay un lenguaje cientificista para tratar de darle una globalidad de entendimiento que tendría una suerte de conexión aparentemente con el plano de la ciencia, ¿no? Hay resistencia a la revisión por pares, es decir, no hay metodología de comprobación y de análisis o metaanálisis. Y estas dependen de anécdotas y testimonios, es decir, esta funciona porque evidentemente sí lo veo, esa funciona porque así lo siento. Porque me comentaron, porque me dijeron que funciona de esa forma, por tal motivo yo siento que sí, puede ir bien en la aplicación, en el trabajo que se hace con los usuarios y con los clientes. Hay un estancamiento y falta de progreso, porque aquellos aspectos teóricos que se afirmaron respecto de esta pseudociencia se mantienen de una forma constante e infalible en el tiempo sin ser sometidos a cambio. Y evidentemente hay un personalismo y un dogmatismo. Es decir, en muchos aspectos, colegas, las pseudociencias están ligadas única y exclusivamente a aquellas personas o figuras, ¿ok? Como Mesías, que han propuesto, dicho o expresado conceptos a partir de su propia expresión o experiencia, que nunca han sido sometidos a análisis y estas expresiones son dogmáticas e inflexibles y nunca cambian. Y si es que, repito, alguien se atreve a cuestionarlas, justamente la mejor defensa que ellos tienen o que estas ciencias o pseudociencias tienen es a veces el ataque a esa voz o parte contraria. Muy bien. Ahora, todo esto, ¿qué tiene que ver con el proceso técnico, el proceso clínico o el proceso psicológico? Pues tiene mucho que ver porque la propia Asociación de Psicología Americana y muchos organismos internacionales dedicados al estudio referente a lo que es el plano psicológico han determinado que hay muchas terapias que no están basadas en el plano netamente de la ciencia, con metodología, comprobación, diseño y comprobación por grupo de pares, sino que están basadas básicamente por el tema de la pseudociencia, por dichos, por expresiones, por no investigación rigurosa, sino están sometidos básica y principalmente a un fundamento teórico propuesto con anterioridad, pero que nunca ha sido sometido a un proceso real de estudio y que éste no cambia por considerarse infalible. Por tal motivo, el tema de las pseudociencias pueden, como afirman algunos especialistas, haber llegado, sin duda, al plano del proceso de tipo psicológico y básicamente técnico interventivo. Es por eso que es, primero que nada, importante, colegas, y creo yo necesario determinar qué cosa es un tratamiento psicológico. ¿A qué llamamos tratamiento psicológico? Para poder entender realmente la magnitud de lo que significa todo el proceso de ciencia o pseudociencia. Un tratamiento psicológico es una intervención que consiste en acciones específicas entre una persona o personas y un profesional de la salud mental o su designado con la intención de involucrar procesos cognitivos, emocionales, conductuales o interpersonales, al servicio de modificar la salud o resultados funcionales y cuyos supuestos centrales sobre sus procedimientos y mecanismos de cambio están fundados en la ciencia psicológica y son consistentes con la comprensión de tipo científica. Se supone que en teoría, digo en teoría, todo proceso de tratamiento psicológico tendría que estar consignado y equiparado con el quehacer científico. Tendría que estar conectado con el proceso de investigación. Tendría que estar asentado sobre aquellas bases de diseño experimental. Tendría que tener un marco de cuerpo teórico y que esto pueda ser sometido constantemente a investigación y a posible cambio. Es eso lo que nos dicta la Asociación de Psicología Americana respecto a la definición de lo que es o lo que sería un tratamiento de tipo psicológico. En vista de esta definición,
en vista de esta descripción conceptual que se hace entonces respecto al tema de lo que es terapia, en realidad psicológica o tratamiento psicológico, como también se le conoce, nace una duda, hay una duda. Pero entonces, todas las terapias que nosotros tenemos, las que conocemos, las que muy posiblemente ustedes, colegas, con las que se han conectado, con las que sean, en todo caso, las que han conocido en el proceso del tiempo, del pregrado, incluso del posgrado, todas aquellas formas de terapia son igual de efectivas. ¿Todas las terapias funcionan? En el año de 1952, colegas, no olvidar esto, el gran psicoterapeuta e investigador Hans Eysenck dijo una frase en un artículo muy interesante de ese año, lapidatoria, ¿no? Hans Eysenck en el año 1952 afirmaba que las terapias tradicionales, ¿ok? Como él les llamaba en ese tiempo, no servían para nada, o servían tan igual como no ir o no atravesar por un proceso de tipo terapéutico. Eh, esta frase, cuestionable, sin duda, esta frase lapidaria para algunas formas terapéuticas de ese entonces en proceso de evolución, criticable, sin duda, y no compartible definitivamente en todos sus aspectos o tramos, sí sirvió para algo. Sirvió para que los procesos terapéuticos que comenzaban a desarrollar o diseñarse a partir de entonces o desde entonces desarrollaran procesos de investigación y corroboración respecto a conceptos, premisas y variables para determinar la eficacia o la efectividad, evidentemente, del marco de tipo terapéutico. ¿Ok? Esta primera acción o propuesta de investigación dada por Hans Eysenck, entonces es la primera base inicial y fundamental para que luego se consigna y se desarrolla en lo que hoy denominamos y sabemos de las famosas terapias basadas en evidencia. Pero estas terapias, hoy conocidas como las terapias basadas en evidencia, amigos míos, eh, surgen como concepto, como denominación y con nombre, con ese nombre, surgen recientemente y proceden fundamentalmente desde la parte médica, sí, desde la medicina, ¿no? La terapia basada en evidencia surgió principalmente en la década de 1990, o sea, recientemente, y evolucionó desde la medicina basada en evidencia desarrollada por el gran médico norteamericano que radicó y desarrolló toda su actividad profesional en la Universidad de McMaster en Canadá, el gran David Sackett. ¿Qué proponía Sackett o de qué se dio cuenta este gran médico, David Sackett? Él se dio cuenta que incluso las recomendaciones que hacían los especialistas en medicina a los usuarios o pacientes que iban a hacer desarrollo de consulta estaban basadas, como él lo decía, en la intuición, en los buenos deseos, en las buenas intenciones, pero no habían o habían carencias en cuanto a lo que es una metodología de investigación epidemiológica para que a partir de esta se diseñe prototipos fundamentales de orientación y pauta. Es por eso que este gran médico norteamericano desarrolla la formación, investigación y articulación de la llamada hasta hoy existente medicina basada en evidencia. En base a esto, se desarrolla y se traslada este marco de concepto, desarrollo y dominio al proceso de la psicología como tal, al proceso de la psicología como ciencia. ¿Y qué cosa es entonces esta terapia basada en evidencia? ¿Por qué se da? Porque se toma de la medicina dicho concepto y se desarrolla, repito, como cuerpo temático en el proceso general de la psicología. Porque eso responde a la necesidad de garantizar tratamientos psicológicos efectivos y seguros frente a la proliferación de pseudociencias y modelos tradicionales sin respaldo empírico. Busca integrar la mejor investigación científica con la experiencia clínica y las preferencias propias del paciente. Surge entonces con la intención de mejorar los procesos de trabajo técnico y terapéutico sobre los usuarios y clientes, que no queden solamente como quedaba antes, en el plano de la medicina, según David Sackett, en buenos deseos y en buenas intenciones, sino que dicho trabajo técnico o dicho trabajo clínico podía ser sometido al proceso de la investigación
al proceso de la comprobación a través de diseños empíricos, ¿no? Netamente arraigados. Es por eso que nace entonces esta famosa concepción de la psicoterapia basada en evidencia. Rápidamente y solamente para mencionarlos, porque ya lo he expresado, ¿cuáles entonces son estas claves de origen de la psicoterapia basada en evidencia? Nace del proceso como antecedente directamente asociado al tema de la medicina. La psicoterapia basada en evidencia, colegas, critica a los modelos tradicionales, ¿no? A finales del siglo XX creció el descontento, por ejemplo, con el psicoanálisis y terapias sin apoyo científico, lo que impulsa la búsqueda de tratamientos con respaldo empírico. Asimismo, este proceso de concepto y esa investigación en lo que se llama la psicología basada en evidencia es tomada por la Asociación de Psicología Americana y a partir de esta concepción es expresada en sus fundamentos conceptuales generales de sus documentaciones, indicando que es necesario que la psicología tome este prospecto para poder hacer investigación y dar cuenta de cuáles son los procesos de trabajo terapéutico más efectivos para ayudar o viabilizar la mejora importante y fundamental del usuario o del cliente que va a consulta. ¿Ok? Estos son algunos puntos claves entonces, colegas, por los que nace el concepto de terapias basadas en evidencia. Pero así como Hans Eysenck en el año de 1952 indica que las terapias no sirven para nada, y que es tan importante ir a terapia como no ir, porque hay un proceso de minimización sintomática por tiempo, más no por evento terapéutico, surge un famoso artículo que luego se convierte en libro del gran Bruce Wampold, que se denomina justamente el gran debate de las psicoterapias. Artículo y libro que luego se edita nuevamente el año 2015 junto a Zach Immel y que tiene muchos puntos importantes y sin duda dignos de revisión, dicho artículo y dicho libro, porque hay todo un compendio general respecto a esto. Pero ¿por qué es importante colegas, este artículo? O este libro en realidad, ¿no? Porque él concluye, ¿ok? Colegas, Bruce Wampold concluye que todas las terapias son efectivas, que todas las terapias funcionan, que todas las terapias tienen el mismo nivel de funcionalidad en cuanto a la aplicación de sus estrategias técnicas procedentes de su marco teórico o epistemológico y que ayuda a los usuarios y clientes indistintamente de la técnica. ¿Ok? Y él desarrolla esta expresión o esta conclusión en base a estudios metaanalíticos exhaustivos que tienen que ver con efectivamente comparación de grupos y a partir de ellos deducciones o en todo caso conclusiones. Es eso lo que refiere, colegas, este importante psicólogo e investigador. Pero lo cierto es como se ha demostrado a través de un gran hilo conductor de propuestas de investigación también posteriores y anteriores a la formulación de Wampold, que no todas las terapias, colegas, tienen el mismo grado de eficacia o de efectividad, ¿no? Si bien es cierto, se concuerda, como lo afirma Wampold, que hay factores comunes, importantes y directamente transversalizados en todas las terapias que ayudan al desarrollo, que ayudan a la mejora, esto no es lo único que determina la mejoría fundamentada del usuario o del cliente. ¿Ok? ¿Cuáles son esos factores comunes que indica la investigación? Bueno, que cerca del 30 o 40%, aunque algunas investigaciones hablan solamente del 8 o 10%, de factores tales como la relación terapéutica, la empatía, la expectativa de mejora del propio paciente, cerca del 30% o algunas el 8 o 10% de estos factores comunes de todas las terapias son las que propician el éxito terapéutico. Sin embargo, cuando la investigación habla de especificaciones críticas o clínicas respecto a trastornos marcados, aquí la igualdad parece desaparecer, ya que ciertas formas de terapia son claramente superiores para diagnósticos concretos y tratamientos específicos. Por ejemplo, las terapias de tipo cognitivo-conductual
que son las más representativas por la asociación y más respaldadas por la Asociación de Psicología Americana, como se puede observar en la famosa clave 12 o en el famoso articulado 12 de la Asociación de Psicología Americana. Las terapias de tipo cognitivo-conductual, hablamos de la TREC, hablamos de la terapia cognitiva de Beck, hablamos de la terapia de esquemas, hablamos de la terapia de inoculación del estrés, hablamos de la terapia de solución de problemas de Surilla. Bueno, este grupo de terapias de tipo cognitivo-conductual mantiene, colegas, un estándar de superioridad investigativa y de respaldo empírico respecto a otras formas de terapia eh, en tratamientos sobre trastornos tales como la depresión, el grupo depresivo, el grupo ansioso, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos de adicción, cuadros fóbicos, trastornos de tipo obsesivo-compulsivo y trastornos de síntomas somáticos, entre otros. Pero no solamente son las únicas terapias que dan efectividad por el proceso propio de la investigación, no. La terapia dialéctico-conductual, por ejemplo, es el estándar fundamental para proceso de desregulación emocional, que se encuentra no solamente en el trastorno límite de la personalidad, sino también en trastornos tales como los de alimentación, principalmente la anorexia y la bulimia, trastornos histriónicos de personalidad y otros cuadros donde la desregulación están presentes. La terapia de aceptación y compromiso ha comprobado eficacia y efectividad en trastornos de tipo ansioso, las terapias conductuales puras, en fobias, en trastornos obsesivos compulsivos, etc. Es decir, no todas las terapias, como indica el proceso investigativo, tienen el mismo grado de efectividad y de eficacia respecto a cuadros y trastornos clínicos, colegas, de tipo severo. Dentro de la terapia, mi querida Andrea, dentro de las terapias cognitivo-conductuales, ojo, está la terapia racional emotiva. Hay que entender algo. Cuando hablamos de terapias cognitivo-conductuales, no hablamos de una terapia. A veces se confunde eso, ¿no? A veces dice, voy a formarme en terapia cognitivo-conductual. Es el grupo. Dentro de las terapias de tipo cognitivo-conductual, ¿qué cosa está? La terapia racional emotiva conductual. La primera forma de terapia cognitiva conductual nacida en el año 1956 y proyectada al mundo en 1958 de la mano con Albert Ellis. Está también la terapia cognitiva del gran Aaron Beck, que nace en 1962 para trabajar trastornos de tipo depresivo. Y hay un grupo de terapias dentro de lo que llamamos terapias de tipo cognitivo-conductual. Por tal motivo, ¿qué significa entonces, colegas, con todo este antecedente que estamos hablando? ¿Qué significa terapia basada en evidencia? ¿Qué nos dice la Asociación de Psicología Americana? La terapia basada en evidencia se define como la integración de la mejor investigación disponible con la pericia clínica del terapeuta, teniendo en cuenta las características, cultura y preferencias del paciente. Este concepto no se limita a un listado de técnicas, sino que es un proceso de toma de decisiones clínicas informado por la ciencia, ¿ok? Creo que no hay mayor explicación y detalle a lo que dice claramente el concepto de la APA referente a lo que es justamente la terapia basada en evidencia. Es aquella forma de terapia entonces que se sustenta en el marco de la investigación, que ha desarrollado procesos metodológicos de comprobación y que dan eficacia y efectividad para procesos de trabajo técnico y clínico con usuarios y clientes. ¿Y cuáles son esos procesos, colegas, o esos pilares fundamentales donde se asientan las terapias basadas en evidencia? Para comenzar, la evidencia científica externa, es decir, que hayan resultados de investigación rigurosos que indiquen, a partir de metaanálisis, de ensayos controlados, etcétera, etcétera, que tal estrategia técnica y clínica da proceso de mejora, ayuda o aporta a la mejora sustancial de una persona con determinado cuadro crítico clínico o de malestar emocional. Pero también otro pilar fundamental en los que se asientan las terapias basadas en evidencia es la experiencia clínica, es decir, la habilidad del propio especialista, la habilidad del propio psicólogo cuenta muchísimo, así es, para evaluar al paciente, para determinar qué es lo que podría estar ocurriendo con él o con ella y determinar un plan de tratamiento. Pero hay que tomar en cuenta que también otro pilar importante de esas terapias es el contexto particular del paciente. Se toma en cuenta los valores, la historia, la vida y la disposición al cambio de la propia persona. Es decir, la propia motivación del paciente, cimentada en su contexto social, cuenta como trabajo importante a tomar en cuenta en el desarrollo metodológico y técnico de las terapias basadas en evidencia. Las terapias basadas en evidencia, colegas,
se basan en protocolos de intervención, ¿ok? Hay protocolos fundamentados que se han determinado a través de procesos de revisión que, repito, dan resultados fundamentales e importantes para determinados trastornos y cuadros clínicos. Estos son algunos de los más importantes, como lo dicta la propia investigación y está reflejado en las más importantes asociaciones de psicología del mundo entero, como la Asociación de Psicología Europea, norteamericana, española. Estos son los trastornos de efectividad. Terapia cognitivo-conductual para el trastorno de pánico, terapia de exposición para las fobias, terapia cognitivo-conductuales para los trastornos de ansiedad generalizada, terapias de exposición con prevención de respuesta para los trastornos obsesivos compulsivos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Estas son algunos de los protocolos importantes que dan resultado fundamentado y explícitamente investigado para el trabajo y abordaje de los cuadros clínicos. Eh, ¿Cuáles son esas alteraciones emocionales entonces que nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder ayudar a los usuarios y clientes con determinados trabajos técnicos clínicos pertinentes? Colegas, las emociones son el núcleo fundamental de la mayoría, diría yo casi de todos, los trastornos y cuadros clínicos marcados y severos en un usuario, para los que nosotros tenemos que estar preparados para darle tratamiento con prontitud para la mejoría del usuario del cliente. ¿Hay alteraciones emocionales en los trastornos del espectro ansioso? Por supuesto que sí. ¿Hay alteraciones emocionales en los trastornos del espectro de la depresión o del estado del ánimo como la depresión, la bipolaridad, los cuadros obsesivos compulsivos? La respuesta es sí, por supuesto que sí. ¿Hay alteraciones emocionales en los cuadros de desregulación emocional? Por supuesto que sí. Los trastornos de impulsividad, los trastornos, el trastorno límite de la personalidad, los trastornos de la alimentación. Para poder dar tratamiento importante a estas personas que presentan este marco de malestar y sufrimiento referente a este tipo de cuadros clínicos donde la emoción y el sentimiento en general, diríamos así, el dominio afectivo está alterado, tenemos que usar trabajo y metodología con probada eficacia y efectividad. Las terapias basadas en evidencia, estas no son todas, repito, hay varias, pero estas son las más importantes tal vez y las más representativas. Las más reconocidas en el mundo entero son las que están aquí. ¿Cuáles son esos grupos de terapias que tienen este fundamento de investigación? Las terapias de tipo cognitivo-conductuales, ¿ok? O sea, dentro de ellas, repito, no es que hay una terapia cognitivo-conductual, es un grupo de terapias cognitivo-conductuales que tienen evidencia y comprobación. Tenemos aquí a la terapia racional emotiva conductual o TREC, la terapia cognitiva de Beck, la terapia de esquemas de Jeffrey Jung, ¿ok? La terapia de solución de problemas de Surilla. Muy bien, son terapias que están basadas en evidencia. La terapia dialéctico-conductual de Marshall Linehan, la terapia de aceptación y compromiso, la terapia conductual, la terapia interpersonal, son terapias que se sustentan en procesos de investigación con probada eficacia y efectividad. Y de estas formas de terapia debidamente sustentadas, eh, en cuanto a proceso de mejoría, importantemente reportados de usuarios y clientes, con, ojo, no dichos, sino con investigación, tenemos protocolos estandarizados. Es decir, hay protocolos de estandarización que podemos utilizar para el trabajo de estos clientes y pacientes. Evidentemente, no significa usar protocolos como quien utiliza un polo, una chaqueta y se la quita y la deja simplemente así usada sin ningún tipo de proceso adecuado e idóneo. Los protocolos están ahí, pero no olvidar que para aplicarlos hay un estándar fundamental e importante, la experticia del terapeuta, la experticia del psicólogo que tiene que trabajar en dicha aplicación sobre el usuario o cliente. Solamente haré mención, colegas, de los más importantes protocolos que conocemos, que tenemos y que vamos a manejar o tendríamos que aprender a manejar, evidentemente, si es que nosotros tenemos el gusto y el deseo de aprender este tipo de trabajo y manejo sobre los usuarios y clientes. Tenemos, por ejemplo, el protocolo de intervención en fobia social y trastorno de pánico desde la terapia de tipo cognitivo-conductual, desde la TREC, desde la terapia de Beck, de esquemas, etcétera, ¿no? Tratamiento de la desregulación emocional desde el enfoque dialéctico-conductual. Tratamiento transdiagnóstico de los trastornos emocionales del gran David Barlow. David Barlow es el psicólogo actualmente más citado en el mundo entero, ¿no? David Barlow es un psicólogo de orientación de tipo cognitivo-conductual, muy bien, que ha desarrollado
un protocolo transdiagnóstico, es decir, un mismo fundamento de intervención para varios grupos de trastornos, los depresivos, los ansiosos, los obsesivos, etcétera. Está reconocido con investigación y es propuesto por la APA. Tenemos el protocolo de la depresión desde la terapia de activación conductual, genial. Tratamiento del trauma desde la EMDR. Protocolo de tratamiento de trastorno de la depresión unipolar desde la terapia cognitiva pura, de Beck. Tratamiento de las disfunciones sexuales bajo la modalidad de la TREC. Protocolo de intervención en el TOC con enfoques cognitivo-conductuales. Intervención en la ansiedad desde la terapia de aceptación y compromiso. Estos protocolos, sin duda, están disponibles bajo un proceso de supervisión y entrenamiento que nosotros tenemos que, sin duda, tomarlo y desarrollar. Con todo esto, queridos colegas, eh, para finalizar esta sesión, este pequeño espacio y momento que hemos tenido para compartir, ¿cuáles son los retos suyos? ¿Cuáles son los retos del profesional de psicología o especialista en el área y campo de la psicología? Hay que tomar en cuenta que no debemos perder la individualidad humana por enfatizar la protocolización. Si bien es cierto, hay protocolos, pero tenemos que tomar en cuenta que es fundamental desarrollar procesos de individualidad de acuerdo a la persona. El protocolo está ahí, estandarizado, pero la manera como el paciente, como el usuario expresa su sintomatología es única y personal. Hay que tomar en cuenta esa expresión para la buena aplicación de este proceso de trabajo y tratamiento. Tenemos que tomar en cuenta también la adaptación cultural de los estudios y las aplicaciones en medios anglosajones a medios locales. Es decir, la gran mayoría de esos protocolos desarrollados, cimentados, estudiados, generalizados, vienen y provienen efectivamente desde el trabajo de importantes autores norteamericanos, europeos, etcétera. Funcionan, sin duda, pero tenemos que tomar el reto de diseñar esos protocolos desarrollados en una población distinta, evidentemente, al contexto situacional de nosotros. Hay que trabajarlo para poder cimentarlo en su aplicación adecuada y correcta a los usuarios que tenemos, por ejemplo, aquí en nuestro enorme y maravilloso país como es el peruano, ¿no? Hay que tomar en cuenta también, colegas, que tenemos que tener como reto o tenemos como reto a superar las barreras en los sistemas de salud pública que optimizan el tiempo en vez de la efectividad. Es decir, muchos de los aquí presentes posiblemente trabajen en hospitales, en centros de salud del Estado, donde tenemos una gran carga posiblemente de visitas al psicólogo y donde solamente atendemos o se atiende en 20 minutos o en 15 minutos a una persona para poder seguir avanzando con los demás y cumplir metas. ¿Es importante alzar nuestra voz de protesta? Claro que sí. Que se contraten más profesionales, que haya más cabida para la salud mental, porque no podemos reducir el tiempo de espacio de trabajo extraordinario o positivo en una persona a 15 minutos porque es imposible. Sabemos nosotros que para que dé resultado un proceso terapéutico tiene tiempo y ese tiempo tiene que ser asumido como tal. Y el Estado regulador de normas de salud pública tiene que entender que hay que darle más tiempo y cabida a ese proceso de trabajo técnico con los usuarios de los miles que son atendidos a nivel nacional. Y por último, colegas, tenemos el reto también de evitar la inflexibilidad y el sesgo de perfección. Es decir, es cierto, hay terapias que son basadas en evidencia y hay otras que no lo son. Pero, ¿por qué denostar a las otras terapias? ¿O por qué decir que tal terapia de la que yo soy parte es la que está por encima de todos? Eso no es así. Hay que tener la humildad suficiente para entender que hay cuestiones que aún son difusas, incluso para la propia ciencia. Hay condiciones que no tienen explicación, ¿ok? Y no podemos estar siempre supeditados al sesgo de perfección, indicando que, como yo soy terapeuta de tal o cual orientación que está basada en ciencia, esta es la mejor y está por encima de todos, porque caemos en el reduccionismo. Y una cosa más, si bien es cierto, hay terapias que no son basadas en evidencia, dice la propia Asociación de Psicología Americana, son también terapias y están en proceso de regularización científica. Queridos amigos y colegas, bueno, para mí ha sido un gusto enorme estar con ustedes hoy en esta sesión. Espero que haya servido de algo este proceso de trabajo pequeño, pero creo importante y significativo. Y
Siempre que haya la oportunidad, estaré gustoso de trabajar con ustedes. En la Universidad Norbert Wiener trabajamos con enfoques justamente basados en ciencia y en evidencia para poder desarrollar la metodología importante de trabajo con los usuarios, clientes y o pacientes. Muy amables, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor Helders. De verdad ha mantenido nuestro interés intacto durante todo este momento. Me gustaría de repente entre los presentes alguna consulta, alguna inquietud para mientras tenemos al profesor Heldres, al magíster Heldres con nosotros. A ver, sí he visto que han estado participando en en las, a ver, bueno, más vemos agradecimientos, profesor Luis Felipe, pero a ver, ¿alguna consulta, alguna pregunta, inquietud? Una pregunta, Mary. Mary, que, para que le activen el micrófono a Mary, por favor, es Mary Yanasupo. Mary, si levantas la manito para que te podamos identificar, ahí estamos. A ver, solicitar activar el audio. No, yo le estoy solicitando. Ahora, ¿Podemos? Ahí estamos, ahora sí. buenas noches con todos. Felicitarle al doctor por la buena exposición. De verdad que es admirable, ¿no? Que he explicado con todos los fundamentos teóricos, con toda la evidencia. Y yo, sin embargo, tengo una duda. Em, Según lo que menciona, ¿no? La segunda especialidad en psicoterapia, así menciona la universidad. Pero él explicó un grupo de terapias, pero la universidad simplemente en su malla lo que muestra es la TREC. Entonces mi duda es, ¿lo vamos a integrar todas esas terapias que él mencionó? Ujú. ¿Se va a considerar dentro de esta segunda especialidad? Porque yo quiero saber eso, ¿no? Para poder ser parte también de este grupo. Sí, claro que sí. Creo que la pregunta es para mí, ¿verdad, Lucy? Yo lo voy a responder. Sí, es para ti, Sí, ¿verdad? sí, Ah, ok. sí, doctor, porque usted Gracias. mencionó muchos de de Ujú. algunos trastornos psicológicos Así que es, que se puede tratar desde diferentes enfoques psicológicos. es cierto. Entonces, si solamente tocaríamos el TREC, pues no estaríamos abarcando de pronto mucho, ¿no? Porque desde la TCC es lo que parte, ¿no? Claro que sí. Genial. Gracias, Mary, por tu pregunta y antes que nada, gracias también por tus bonitas palabras para conmigo, que sin duda son, creo yo, el mejor pago para cualquier docente. Sí, la estructura general de la segunda especialidad en psicoterapia, estimada Mary, colegas, se basa fundamentalmente en lo que son los principios de las terapias de tipo cognitivo-conductual. Es cierto, dice la TREC, ahora la TREC es prima hermana de las terapias cognitivo-conductuales. ¿Por qué se coloca siempre TREC? Porque la primera forma de terapia de tipo cognitivo-conductual es la terapia racional emotiva conductual. Ahora, dentro de los tópicos de proceso y trabajo que se hacen de una forma engarzada sobre los trastornos clínicos en los cursos, se aplican diversos diseños de tratamientos. Si bien es cierto, ojo, es una verdad, se fundamentan principalmente los tópicos de las terapias cognitivas, pero se trabaja TREC, se trabaja terapia cognitiva de Beck, se trabaja terapia de resolución de problemas, se trabaja terapia de inoculación del estrés, o sea, todo este bagaje. ¿Y por qué se incide más en las terapias de tipo cognitivo-conductual? Todas las que he mencionado, porque, valgan verdades, dentro del diseño de investigación prototípica, mi querida Mary, estas son las que tienen mayor respaldo de evidencia científica. A la fecha tenemos más de 2.670 investigaciones que avalan la efectividad de los procesos terapéuticos dentro del escenario de trastornos clínicos marcados y severos, incluido los cuadros de tipo psicóticos, donde otras terapias aún
no llegan o no alcanzan a trabajar. Pero sí, se trabajan diversos procesos de trabajo técnico, estimada Mary. Gracias, profesor. Por ahí vi una pregunta de que solamente mencionamos dentro de la malla el trabajo con niños. Sin embargo, y el profesor Luis Felipe también no me deja mentir, es que todo lo demás está más que todo enfocado en, digamos, más que todo en en los diagnósticos, ¿sí? Lo que pasa es que lo de niños es siempre un capítulo aparte, ¿cierto? Así es. Tenemos cursos, mis queridos colegas, que por ejemplo hay un curso que es más que yo lo dicto, ¿no? Abordaje psicoterapéutico en niños y adolescentes, por ejemplo. Pero en el curso de diagnóstico que tengo el honor también de dictar, trabajamos procesos estructurados para el trastorno, por ejemplo, para el trastorno de pánico, para el trastorno obsesivo compulsivo, para el trastorno de ansiedad generalizada en adultos. Así que hay una diversificación de grupos etarios. Así que todo está totalmente organizado. Así es, Bien. así es. Sino que en una, bueno, está como que puntualizado porque amerita, digamos, el grupo etario, ¿no? Así es. No sé si tienen alguna otra consulta. Mm, a ver, ¿cómo? Ah, ya, ya. En prácticas supervisadas, creo que esa parte, bueno, el profesor Luis Felipe no lo ve Sí. precisamente, pero su opinión es sumamente importante también aquí, profesor. Sí, claro que sí. Bueno, básicamente las prácticas supervisadas se dan justamente en cada uno de los cursos con rigurosidad. Es decir, todos los cursos que trabaja la especialidad como diagnóstico, abordaje terapéutico, intervención, donde se desarrollan técnicas precisas que van a aprender para el tratamiento de trastornos clínicos mentales severos, colegas. Para comenzar, tenemos dos puntos de trabajo. Cada clase tiene su primera parte, que es el proceso de desarrollo práctico. No hay clase sin trabajo práctico. No hay clase sin participación. No hay clase sin expresión de casos, porque tenemos que desarrollar el ojo clínico, como siempre lo digo, y todos mis estudiantes, hay algunos por acá veo, están, ya saben de eso, ¿no? Sí. Y los estudiantes desarrollan trabajos que son supervisados directamente. Ahora, en el caso de la maestría o de la segunda especialidad, la gran mayoría de profesionales que acceden a estos programas son colegas que trabajan ya en los hospitales, que trabajan en los centros de atención en salud mental comunitario, y la supervisión que se hace es de los casos prácticos que ellos tienen para llevarlos a la guía técnica de lo que estamos desarrollando y lo que estamos haciendo. Así que todo eso está cubierto y se desarrolla aquí en la formación de la universidad. Así es. Yo me imagino que de repente la duda iba porque hay un curso que tiene ese nombre. Yo al final, ahorita les voy a explicar de qué se trata. Pero es exactamente lo que el doctor les ha dicho, solamente que se dedica, hay una docente que se encarga justamente de supervisar de una manera, digamos, con estrategia y seguimiento cada uno de los casos que van llevando sus estudiantes, ¿no? Ujú. Así es. No sé si no hay más consultas, digamos, para el maestro Geldres. Creo que ahí quedamos. Pasaríamos a ver la parte académica entonces. Muy bien. Bien. Bien, Ok. esto, Magister Luis Felipe, muchísimas gracias por su participación. Realmente, como siempre, nos ilustra bastante y nos ayuda a comprender, digamos, la importancia de nuestra carrera y todas las líneas que podemos tener como opciones para desempeñarnos. Gracias a usted, estimada Lucy, y a la universidad, y para mí siempre es un honor y un gusto estar aquí y ser parte de esta, mi casa también, que es la universidad. Un abrazo para todos mis colegas y seguramente nos vemos pronto en la segunda especialidad. Muy amables. Ujú. Gracias, profesor. Bien, vamos a pasar entonces a ver la parte académica. Vamos a ver cómo comparto esto. A ver, ¿me comentan, por favor, si se puede ver? ¿Sí, cierto? Bien. Bien, voy a ser breve, sí, es mucho de lo que, digamos, íbamos a comentar ahora, el profesor Geldres ya lo hizo, enhorabuena, ¿no? Mejor que él ya lo ha manifestado. Un poco de nuestra universidad, ¿no? Como universidad nos proponemos, pues,
Formar líderes que transformen el mundo es nuestro propósito más grande. La misión que tenemos es transformar vidas, formando líderes innovadores, éticos, globales. Toda nuestra malla en realidad y nuestros docentes mismos también son, digamos, seleccionados de tal forma que puedan transmitir este tipo de conocimientos, ¿no? Y buscamos ser una universidad, pues, que sea un referente importante a lo largo de los años, ¿no? Nuestros valores tenemos ahí cuatro, como toda institución, ¿no? Que nos, digamos, le dan luces a todo nuestro quehacer educativo. Cosas que debemos saber de la universidad, simplemente tenemos certificaciones tipo estas, las estrellas que tienen que ver nuestros procesos, más de 27 años formando profesionales, más de 15 años en posgrado, ¿no? Nosotros, bueno, dentro de la especialidad de la universidad, digamos, en forma presencial, tenemos centros de simulación avanzada, ¿no? La oferta académica abarca esto que estamos viendo el día de hoy, que son estas segundas especialidades, ¿no? Hay un compromiso con la investigación, de hecho hay asignaturas que están orientadas a esto, ¿no? Y nuestros docentes, pues, en lo posible también hacen investigación, muchos de unos, obviamente nuestros docentes de investigación, los que están dentro de esa línea, son los que ese es su, digamos, su quehacer el del día a día y es lo que también cuando tengamos las clases es lo que van a transmitirles a ustedes, ¿no? Bien, ¿cómo funciona esta segunda especialidad en psicoterapia? Tenemos una plana docente, uno de ellos han visto ahora, que es el doctor Geldres, ¿no? Expertos en el campo de la psicoterapia. A la hora que nosotros pues los seleccionamos, intentamos de que no solamente tengan la formación, sino también la experiencia, ¿no? Definitivamente es una especialidad 100% virtual, ¿no? Y que buscamos que tener digamos, esta formación integral que viene, esta combinación entre la teoría y la práctica, que en realidad está muy alineada a lo que SUNEDU exige en términos de porcentajes de teoría y de práctica, ¿no? Entonces, nuestra malla curricular, creo que ustedes ya la han visto, ¿no? Por eso, muchos de ustedes, igual se las voy a mostrar en breve. No, el objetivo del programa busca lograr que los profesionales egresados pues tengan la capacidad de diagnosticar, tratar dificultades emocionales. Como bien lo dijeron ustedes, era temas, se ve dentro como si hubiera un sesgo de la TREC, pero bien claro les explicó el docente Geldres que es que dentro de, internamente, dentro de las asignaturas, aun cuando no está mencionado, pues van viendo también las otras miradas, digamos, de los otros enfoques terapéuticos, ¿no? Entonces, está dirigido a profesionales titulados de la carrera de psicología, o sea, sí o sí tenemos que ser psicólogos para estar en esta especialidad, ¿no? También lo dijo el profesor Geldres, la metodología que utilizamos es el método del caso. Todas las asignaturas tienen su momento para hacer, digamos, estudio de caso, que pueden ser casos que de repente la docente trae o casos que ustedes pueden estar manejando o propongan también, ¿no? El aula invertida viene a ser, nosotros tenemos una modalidad sincrónica, ¿no? Entonces es conveniente de que el estudiante venga revisando algún material previamente y se aproveche, digamos, al máximo el tiempo de manera sincrónica con el docente, ¿no? Entonces, por esa razón, el aula invertida en esta modalidad, pues cobra es una metodología más bien muy bien aceptada, ¿no? ¿Qué necesitan para completar este programa? Buscamos que las personas tengan esa capacidad, esa conexión empática, de la confianza con el paciente, ¿no? En un espacio seguro para que ellos exploren sus emociones. De hecho, claramente está para nosotros que ustedes ya son profesionales, ¿no? De repente unos más involucrados que otros en en la práctica psicoterapéutica o algunos, digamos, con la intención de incursionar en en este mundo de la psicoterapia, ¿no? Pero tenemos ya una experiencia, digamos, previa como profesionales, ¿no? Entonces, buscamos también que nuestros egresados tengan esta habilidad para diseñar, implementar estrategias que impulsen el bienestar psicológico y prevengan la aparición de trastornos mentales. Adicional a ello, buscamos que tengan esta competencia para diseñar y desarrollar estudios que amplíen sus conocimientos en psicoterapia y salud mental, ¿no? Entonces, utilizando métodos rigurosos y analizando datos con precisión. Y esto se refiere más que todo a la parte de investigación.
¿no? Entonces, el título que van a obtener al final de sus estudios es el de especialista en psicoterapia a nombre de la Universidad Norbert Wiener, ¿no? Indispensable para ello, entonces, es que hayan aprobado todos sus cursos y haber asistido por lo menos al 90% del programa, ¿no? Sustentar y aprobar una tesis o un trabajo académico, ¿no? Entonces, eso es para que podamos otorgarles como universidad el título de especialista. Esta es la malla, ¿no? Y es lo que vemos aquí. En el ciclo uno, ¿sí? Como ustedes se dan cuenta, todo menciona tipo TREC, ¿no? Va un poco de menos a más, avanzando, digamos, empezando con ver solamente teorías, conceptos básicos, ¿no? Hasta que más adelante van viendo temas de abordaje psicoterapéutico, ética. Y yo me imagino que una de las preguntas que ustedes han hecho es práctica general supervisada. Esta es una de las asignaturas en las que tienen varias horas, como para que ustedes, por ejemplo, tengan un caso y la docente va a ir, digamos, a lo largo de las 16 semanas que normalmente dura una asignatura, pues hacer el acompañamiento para hacer un estudio de caso completo con todo el conocimiento que ya tienen, ¿no? También tenemos acá dos cursos de investigación. El primer curso, el producto para este primer curso de investigación es su proyecto de tesis o de trabajo de investigación o trabajo académico, ¿no? Y que tenga que ser aprobado en esta instancia, que es el ciclo 2, ¿no? Para que cuando ya estén ustedes en el ciclo 3 lo desarrollen. Y lo que se busca es de que al final ustedes tengan el trabajo de investigación terminado, ¿no? Para que, digamos, cumpliendo con los lineamientos que la escuela, grados y títulos nos exige, pues podamos presentar una carpeta para que posteriormente les asignemos un asesor y puedan sustentar, ¿no? Entonces, la idea de hacer el curso de la manera como se están presentando en esta nueva malla es para que ustedes puedan titularse lo antes posible, ¿sí? Bien, también en sus brochures seguramente han visto a los docentes que son, digamos, los hemos querido informar desde allí. Uno de ellos es el profesor Geldres, al que acaban de escuchar hace un momento. La otra docente es nuestra magíster Patricia Ordóñez, ¿no? También tiene una especie de, digamos, los estudios digamos, basados en temas terapéuticos y una amplia experiencia con pacientes, ¿no? Actualmente nuestra docente y también trabaja en instituciones, digamos, que tienen que ver con trato de pacientes. Hemos colocado acá también al magíster David Vaca, él es nuestro docente de investigación, que también los va a acompañar, digamos, con él comienzan el primer ciclo y continuarían también en el siguiente ciclo para que puedan, en lo posible, tener, digamos, un solo docente para esos dos cursos, ¿no? Bien, creo que hasta aquí no sé si tienen alguna duda respecto a la parte académica de la especialidad. El magíster Herferdres no se nos ha aclarado varios puntos, ¿no? Antes de, ¿hay que hacer algún curso adicional para obtener el título? No, en realidad no. No, es en realidad todo lo que se necesita saber está dentro de esas dos asignaturas de investigación. Sobre los días y horas de clase les van a informar ahorita el área de los asesores, ¿no? No sé si tienen alguna otra duda de la parte netamente académica. Creo que ahí no lo había puesto, pero esto equivale a 40 créditos, que también es lo que SUNEDO exige, ¿no? Un 40-60% de teoría y de práctica, que también es lo que SUNEDO exige para que podamos tener digamos, puedan ustedes dar como culminado estos estudios, ¿no? O aprobados por lo menos. Las clases, bueno, sí, son todos los fines de semana de manera síncrona, así es. Tendrían que estar siempre, digamos, lo ideal es que estén en todas sus clases, ¿no? Y en realidad, si ustedes han seguido cualquier otro estudio, digamos, de manera virtual,
es bien importante que estén presentes, ¿no? Ahora, de hecho, todas las clases se graban de manera automática. Ustedes van a poder acceder a las grabaciones si gustan para repasar, o si en caso han perdido, digamos, conectividad en algún momento, pueden también recuperar ese momento revisando las grabaciones, ¿no? Eso tampoco es ningún problema. Respecto de repente, si en ese momento tienen que entregar un producto, siempre es conveniente, bueno, siempre van a tener un delegado y siempre va a ser conveniente de que ustedes informen y, digamos, traten de solventarse en este sentido. Si saben que de repente en una zona X donde ustedes están no tienen señal y tienen la posibilidad de irse a otra zona donde sí van a poder tener señal, yo sugeriría que hagan siempre ese esfuerzo para estar de manera sincrónica conectados. ¿Sí? Eso asumiendo de que en algún momento tengan un problema de conectividad, ¿no? No sé si alguna otra duda. A ver. A ver, esto es un título, ¿ya? La especialidad es un título. Entonces, los grados son, nosotros podemos ser desde bachiller, magíster, doctor, esos son grados. Los títulos, licenciado y luego especialista, ¿no? Sí, especialista. El título entonces es especialista en psicoterapia, ¿no? Así está declarado en su SUNEDU, así está declarado en realidad, pues en toda la documentación que la universidad presenta para que el programa digamos, pueda ser aceptado y avalado, ¿no? Por las entidades de nuestro país. No sé si ahí quedamos. Pasamos a al siguiente momento. A ver, equipo de asesores. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Se escucha? Ujú. Sí, sí se le escucha. Excelente. Buenas noches con todos. Buenas noches, mi nombre es Karen Torres, asesora comercial de posgrado de la Universidad Norbert Wiener, ¿no? Primero agradecer la ponencia al magíster Luis Felipe Geldres, ¿no? Que es actualmente psicólogo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Actualmente también nuestro docente en la segunda especialidad en psicoterapia. Gracias también a la doctora Lucy Sánchez, que es coordinadora de la segunda especialidad en psicoterapia. Bueno, le vamos a comentar después de todo este webinar para que ustedes puedan inscribirse, especializarse en esta segunda especialidad en psicoterapia, ya que estamos pronto a iniciar. Es una segunda especialidad que tiene la duración de un año, son 12 meses de duración, son 3 ciclos con 40 créditos que se registran en SUNEDU. Es una segunda especialidad totalmente virtual, como lo dijo la doctora. Son las clases todos los sábados y todos los domingos. Los sábados son desde las 2:30 de la tarde hasta las 8:30 y los domingos son desde las 9:15 hasta las 6:15, ¿no? Para poder iniciar el proceso de admisión, hay unos requisitos, ¿no? Entonces los requisitos básicamente son su título profesional en psicología registrado en SUNEDU, la copia de su DNI, una solicitud de admisión, un formato de la universidad, que es un formato que nosotros le proporcionamos donde ustedes deben completar todos sus datos completos, ¿no? Una fotografía y una constancia de pago por derecho de admisión que es de 300 soles. Todos estos documentos se elevan con el área de admisión, se genera una entrevista telefónica con el área y luego ya pueden contribuir con los siguientes pagos para poder iniciar la clase, ¿no? Actualmente ya estamos pronto a iniciar, doctora. Nosotros ya nos quedan algunas pocas vacantes. Entonces nosotros le invitamos a que puedan participar tal vez con sus compañeros, con sus colegas, ¿no? Tenemos también algunos descuentos también. Acá le vamos a mencionar los descuentos que tenemos. Si es que pueden pasar la siguiente PPT, excelente. Actualmente la inversión de esta segunda especialidad de un año de duración es de 10.200 soles por el total del programa. Esto se divide como 300 soles de admisión, que les había comentado que es el proceso de admisión, 300 soles de matrícula y la cuota, que son 12 cuotas de 750 soles. Son 750 soles sin intereses con la misma universidad, ¿no?
Y actualmente tenemos un convenio vigente con el Colegio Profesional de Psicólogos. Si ustedes están habilitados vigentes, tienen este beneficio del 20% de descuento. O de 10.200 le quedarían 8.400. Igual se divide en 300 soles de admisión, 300 soles de matrícula y las cuotas con el 20% de descuento les quedaría en 600 soles. Como les comentaba, estamos ya pronto a iniciar. Iniciamos ya el 21 de febrero. Yo los invito a que puedan participar tal vez con sus colegas, con sus compañeros, iniciar esta segunda especialidad, ¿no? Es importante tener un conocimiento mayor, ¿no? En una nueva técnica, en realidad lo posiciona como profesional. Estamos dejando en el chat nuestros datos. También hay una encuesta. Si ustedes están interesados en tener mayor información, los invito a que puedan completar esta encuesta. Tienen mis datos, tienen el brochure. Si desean poder inscribirse, iniciar ya su capacitación en esta segunda especialidad, gustosa los vamos a atender. No sé si tienen alguna duda, tal vez, de la malla curricular, de la inversión, de los inicios o del proceso de admisión, tal vez. Creo que no hay ninguna duda, ha quedado completamente claro. Igual estamos dejando esta encuesta, los invito a que puedan completarla para poder mandarles la información. Si tuvieran alguna duda, alguna consulta, estamos para poder ayudarlos también. Me parece que ya no hay ninguna otra pregunta, ¿no, doctora? Ha quedado, Para- creo, ya claro. Parece que no. Cualquier cosa, en todo caso, queda abierta toda opción para que se puedan comunicar a través de los otros medios de que disponen, ¿no? Listo, entonces buenas noches con todos. Cualquier consulta, estamos atentos. Lo invitamos a que puedan participar de esta segunda especialidad en psicoterapia. Ujú. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches a todos.